Hola, mi nombre es Dante Álvarez y soy maestrante en producción artística de la Facultad de Artes de la Universidad Autónoma de Chihuahua. Para mí es un placer presentar los avances de mi proyecto. Sobre la materia y el espíritu es una producción teatral en la que el movimiento de expresión dramática es el factor principal de emoción del espectáculo. Es materializar el espíritu en movimiento. Este proyecto nace de la necesidad de experimentar con sensaciones y emociones a través de la experiencia sensible, en este caso priorizando el movimiento. Estaba buscando crear un tipo de teatro que por mucho tiempo estaba deseando ver y tomé la decisión de realizar eso que mucho tiempo estuve pensando y soñando y materializar el espíritu pensado como esa voluntad humana, como esos procesos de pensamiento y emoción y todo lo que tiene que ver con lo humano, diría Rudolf Laban, la condición humana. Entonces, esta necesidad de exponer a través de lo sensible y no a través del discurso, no a través de la palabra, sino a través de las sensaciones, que estas sensaciones, estas emociones pudieran conectar con el público y que él fuera co-creador conmigo. O sea, esa búsqueda de crear junto al público algo que no nazca del intelecto, sino de la emoción, de la sensación. Y lo hago para compartir lo que soy con el otro, para conectarme con aquellos que buscan experiencias como las que yo busco. Y es que a veces no se trata de buscar en el otro, sino buscar compartir con el otro. Y ahí nos encontramos. A ver, Dante, platícame cómo ha sido el proceso de creación de este montaje en concreto. Sí, el proceso de creación de este montaje nace de la experimentación en muchos sentidos y hemos ido evolucionando el proyecto con una estructura o con objetivos específicos, pero siempre buscando experimentar. Entonces voy a platicar a grandes rasgos cómo inicia. Yo inicio queriendo mostrar un poco de lo que soy, de lo que siento y que creo que muchos otros comparten conmigo. Entonces soy algo
¿cómo decirlo? Me gusta mucho lo que hace Cioran. Yo a Cioran no lo considero un filósofo, yo lo considero un poeta, y durante muchos años su poesía me ha acompañado, y yo quería mostrar algo similar, pero a través de la experiencia sensible que da el movimiento. Entonces lo primero que hicimos fue plantear el qué y el cómo. Entonces el cómo pues tiene que ver con la metodología que utilizamos para trabajar el movimiento, y el qué es nuestra experiencia sensible compartida. Iniciamos analizando el texto de Cioran, En las cimas de la desesperación, que fue su primer libro. Elegimos textos, sacamos esencias, que son como conceptos que nos permitían analizar y ver qué sensaciones me genera esta lectura, qué sensaciones me generan estos conceptos, y luego hacíamos exploraciones de movimiento buscando esas sensaciones, pero también dejándonos llevar por lo que el mismo movimiento te sugiere. Y fue el movimiento quien construyó el movimiento, aunque en una primera etapa estas lecturas nos fueron como de mucha ayuda. Incluso trabajamos con Alejandra Pizarnik, diarios en específico, para alimentar o de alguna manera nutrir el trabajo de Cioran. Y esa fue una primera etapa, exploraciones de movimiento. Después fuimos fijando las partituras y haciendo un registro, una anotación que nos permitía llevar esa partitura a algo concreto, y sobre todo poder analizar el movimiento, no solamente viéndolo, sino también en notación, y tener un registro de todo el proceso. ¿Qué más? Es que también fueron surgiendo imágenes de los textos, imágenes que llevamos a la escena en la parte lumínica y en la parte sonora. Entonces, por ejemplo, las dos primeras escenas se inspiran en la sonoridad de los planetas. Trabajamos con Jonathan Frausto, quien pues me pidió estímulos para crear la música, y lo primero que hice para esas dos escenas es mostrarle sonoridad de planetas y explicarle el concepto, de qué se trataba la escena. También la iluminación va por ese camino, y conforme fuimos avanzando todo se trató de experimentación. De la iluminación fue la última parte que hemos estado trabajando. De hecho, la continuamos trabajando en este momento, seguimos en exploraciones, pero todo surge a partir del movimiento. Los iluminadores como artistas, bueno, los tres elementos que manejamos en realidad podrían sobrevivir, podrían presentarse en sí mismos. El movimiento del actor no necesita de la iluminación ni de la música, así como la música no necesita de los otros dos, ni la iluminación. La iluminación podría ser un espectáculo en sí mismo. Entonces tejemos estas tres cosas, pero aquí el eje central es el movimiento del actor, y de lo cual se nutre la iluminación escénica y la música. Y ha sido también parte importante de la exploración para todos los artistas implicados, el conectar con estos temas a través del movimiento. Los textos de Cioran no los trabajamos con los otros creativos, en realidad ellos partieron directamente del movimiento. Bueno, salvo la música, también se nutre un poco de los textos, pero en general es el movimiento el pilar. Y pues nada, seguimos trabajando sobre esa experimentación, música, movimiento, y creo que hemos logrado avanzar mucho en la búsqueda sensible que tenemos en este proyecto, porque hemos logrado tener como objetivos claros y específicos. Hay escenas que son totalmente performáticas, una escena en particular que es una exploración que se realiza en el momento mismo que se hace, por lo tal cada vez que se presenta es diferente. Hay otras escenas que están muy bien
concretizadas en cuanto a movimiento, y hay una partitura de iluminación y de música, pero pues incluso aún después del registro y de todo lo que hemos estado trabajando, sigue habiendo cambios y exploraciones y pequeños detalles que se siguen trabajando y mejorando para ofrecerlo mejor y poder mostrar nuestro espíritu al público. Platícame, ¿cuál ha sido la importancia del método Lavand-de-Cru, particularmente en este proceso de creación? Ok, la importancia del método Lavand-de-Cru en este proyecto es la base. Es la base de nuestro trabajo, nos permite hacer lo que hacemos. Me decía una colega iluminadora y actriz, María, que cuando aprendemos a hablar, comenzamos balbuceando. Y ella me decía, es que es lo mismo con el movimiento. No le damos la importancia al desarrollo de la expresión de este, y vamos por la vida balbuceando. Y bueno, el mismo corporal dramático te da una gramática, te da la posibilidad de hacer lo que deseas hacer y de imaginar en movimiento cosas que antes no podías imaginar siquiera, ya que te obliga a desarrollar competencias y sensibilidad, sobre todo una sensibilidad al movimiento que bueno, requiere de pasión, requiere de emoción, porque aprender una técnica requiere de pasión. Desarrollar un lenguaje, desarrollar una metodología como esta requiere de compromiso y todo lo que haces cuando amas a alguien. Y hay problemas cuando empiezas a descuidarlo, ¿no? Las cosas te empiezan a salir mal, ¿no? Y es muy importante el entrenamiento y la formación del actor para que éste tenga el nivel de hacer lo que desea y no solo lo que puede. Y sobre todo porque nos interesa salir del realismo, no porque consideremos que sea algo que no está bien, sino que en realidad nosotros pensamos que hay diferentes formas teatrales y de actuación, y todas ellas merecen la disciplina y el trabajo, pero hay objetivos específicos que cada una de estas metodologías te da, y esta tiene una búsqueda muy particular, que es expresar el drama humano, la condición humana a través del movimiento, y eso es para nosotros fundamental. Entonces, Lavand-de-Cru se compone de, obviamente, como base, la técnica de Etienne-de-Cru, que es la que nos permite expresar, como el bailarín de técnica Graham, como el músico jazz, que puede trabajar con otros artistas, pero que también tiene la necesidad de hacer un ensamble de jazz y tener un objetivo específico en ciertos momentos, igual nosotros. Y Lavand, por otro lado, también es el Lavand-de-Cru nos permite, bueno, ya el trabajo de Lavand nos permite tener un registro y una exploración sobre los factores de movimiento que propone, que son cualidades que tiene el cuerpo humano en movimiento que nacen del uso muscular. Y este uso muscular tiene, bueno, tensión, contracción, relajación.
Y al usar estos tres elementos puedes generar sensaciones de peso, de falta del mismo, cambias las leyes físicas, es decir, transformas la atmósfera y creas un universo propio en el que las leyes físicas son manipuladas a voluntad del performer. Y Lavan demuestra, porque no es que él haya desarrollado esto, sino que lo identifica, es algo que todos podemos hacer y desarrollar, e identifica los diferentes usos musculares, y estos nos permiten generar el drama y las sensaciones kinestésicas que queremos compartir con el público para que éste pueda conectar desde la emoción, desde la sensación, y después llevarlo al razonamiento y crear la obra en colaboración con nosotros. De acuerdo, el público participa de una forma activa, no es pasivo. Nosotros compartimos una experiencia estética y el público se deja de alguna manera tocar las fibras sensitivas y emocionales y completa la obra, porque nosotros no estamos ofreciendo un discurso, nosotros no estamos ofreciendo personajes, nosotros no estamos ofreciendo una estructura aristotélica. En realidad solo son escenas que tienen una hilación entre ellas, pero que bien pudieran ser independientes y pudieran cambiar incluso de orden. Sin embargo, bueno, ya la dirección hace una selección desde mi propia sensibilidad, pero el público tiene su propia sensibilidad y ellos son quienes completan la obra, quienes crean con nosotros. Al ser, nos decía Antonio Guerra, el doctor Antonio Guerra, es el público quien es aristotélico, y comparto con él. Nosotros no estamos ofreciendo una experiencia aristotélica, no estamos sobre la corriente principal del teatro, estamos sobre un trabajo muy particular que busca materializar el espíritu humano, y esa materialización de alguna forma le permite al público construir su propia experiencia.